Evolución y desarrollo de las ideas integracionistas en Centroamérica. Entre 1824 y 1825 nace la República Federal como resultado de la Asamblea Constituyente convocada por las Provincias Unidas de Centroamérica, conformadas por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y el actual Estado mexicano de Chiapas. A través de la Constitución de la República Federal de Centroamérica, para 1825 se constituye el primer Congreso Federal de la República y Manuel José Arce es elegido por la fracción liberal de este Congreso como presidente para el periodo 1825 a 1829. Como dato curioso, la Constitución de 1824 destaca, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud, las limitaciones de la pena capital y la consagración del derecho de asilo. Además, mantenía la división de los poderes entre el Ejecutivo, la Corte, el Senado y el Congreso. En 1830, Francisco Morazán ganó las elecciones presidenciales en contra del conservador José Cecilio del Valle. Con Morazán como presidente, los liberales consiguen mayor poder. De los cambios que se realizaron bajo su poder destacan el establecimiento de políticas de libre comercio, la separación de la Iglesia y el Estado, la abolición del diezmo, el establecimiento de la libertad de religión, se permitió el matrimonio civil y los bienes eclesiásticos fueron confiscados. Entre 1834 y 1835 gana las elecciones José Cecilio del Valle, pero fallece en Guatemala este mismo año, lo que llevó al sector liberal, el cual ya tenía cierto poder, a proclamar de nuevo a Francisco Morazán como presidente hasta 1939. Además, en su mandato, Francisco Morazán convierte a San Salvador en la nueva capital federal. Entre 1838 y 1840 se da la disolución de los estados. Entran en una guerra civil en la que Nicaragua es el primer país en declararse independiente de la Federación el 30 de abril de 1838. Honduras y Costa Rica lo hacen ese mismo año. Guatemala lo hace hasta 1939 y se declara disuelto el Pacto Federal hasta que El Salvador lo acepta en 1841. Para 1842 y 1845 se crea la Confederación Centroamericana, conocida como el segundo intento integracionista entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, establecida bajo el pacto suscrito como la Convención de Chinandega. Guatemala y Costa Rica fueron invitados para adherirse, pero Guatemala se abstuvo y aunque Costa Rica se adhirió condicionalmente, la adhesión nunca tuvo efecto legal. En 1845, el supremo delegado de la Confederación, Chamorro, propuso a los estados un proyecto de nuevo pacto, pero no llegó a concretarse, ya que para este año la Confederación ya estaba completamente disuelta. En la etapa posfederación, entre 1848 y 1873, se dan varios intentos fallidos de unificación, iniciando con la representación nacional de León, nuevamente Nicaragua, Honduras y El Salvador, convinieron formar una nueva confederación llamada la Representación Nacional, que se limitaba a coordinar la política exterior y a unificar el cuerpo diplomático y consular. En 1855, el Estatuto de la Unión de Tegucigalpa es aprobado entre los tres países, creándose de esta manera la República de Centroamérica. Un año más tarde, en 1856, se firma el Pacto de Alianza, uno de los momentos de unión más importantes entre los estados, por lo cual se garantizaba unos a otros su independencia, soberanía e integridad de sus territorios. Esto en plena guerra nacional contra los filibusteros norteamericanos. Luego, estos países celebraron el Pacto de la República Mayor en San Salvador de 1862, un convenio sobre reorganización nacional que procuraría la adhesión de Honduras, con quien El Salvador había firmado recientemente un pacto ofensivo y defensivo. Los tres estados formarían la República de Centroamérica. Entre 1860 y 1870 se realizaron nuevos intentos de unión, que más bien fueron alianzas militares entre los estados para quitarle el poder a los caudillos. Entre 1833, el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, propuso celebrar una conferencia unionista, pero no tuvo eco, y es así como 2 años después, en 1885, con el apoyo de Honduras, se decidió el restablecimiento de la Unión Centroamericana por la fuerza.
y declaró que asumía el mando militar centroamericano, pero Costa Rica, El Salvador y Nicaragua hicieron causa común en su contra hasta disolverlo. 1885. Pacto de paz, amistad y alianza defensiva. Se propone entre El Salvador, Honduras y Guatemala la suscripción de un pacto con el objetivo que sirviera para la unión política de Centroamérica. 1889. La República de Centroamérica. El 15 de octubre de 1889 se firmó en San Salvador un pacto de unión provisional de los estados, bajo la denominación República de Centroamérica. A pesar que todos los gobiernos lo aprobaron, este fracasa el 22 de junio de 1890. 1895. Pacto de Amapola. Se firmó a raíz de la fracasada República Federal de Centroamérica. El hecho anterior dio paso a la República de América Central, la cual fue un intento de unir a los países de Honduras, Nicaragua y El Salvador en un solo estado, con una duración desde 1896 hasta 1898. 1898. La República fue bautizada como Estados Unidos de Centroamérica y se transformó en una federación, pero una revolución en El Salvador al mando del general Tomás Regalado separó a este país de la Unión y de este modo una vez más se puso fin a la iniciativa. 1903 a 1904. El fracaso de los estados centroamericanos y la creación del PUCA. A partir del fracaso de la República Mayor debido a la revolución en El Salvador al mando del general Tomás Regalado, que le dio fin a esta iniciativa unionista, generó diferentes protestas y críticas al sistema político actual, por lo cual se crea el partido político PUCA, que estaban en pro de la Unión Centroamericana y de la lucha abierta con las dictaduras que empezaban en el Istmo, creado por estudiantes de la Universidad de San Carlos. 1906 a 1907. Conforman la Conferencia de la Paz Centroamericana y se da la firma del Tratado General de Paz y Amistad. Bajo los efectos de los conflictos internos en el territorio centroamericano y el interés de México y Estados Unidos por restablecer el orden político en la región, los representantes de los estados se reúnen en Washington para establecer las bases que fijen las relaciones entre ellos para retomar la idea de la unión de las naciones. 1907 a 1908. Corte Centroamericana de Justicia. A partir de la firma de la Conferencia de Paz Centroamericana se decide crear la Corte Centroamericana de Justicia. Se le dio sede en Cartago, Costa Rica. Esta corte constituyó un hecho de dimensiones notables no solo para la región centroamericana, sino también para las relaciones internacionales y el derecho internacional, al ser la pionera de una corte de arbitraje regional con facultades sobre todos los países firmantes para resolver los conflictos de forma pacífica y apegadas al derecho internacional. 1911 a 1933. Ocupación militar estadounidense en Nicaragua. Se da la modernización y reforma liberal en Nicaragua de la mano de José Santos Zelaya, último de los países del Istmo en aplicar estas reformas y en especial negándoles a los estadounidenses el derecho de extraterritorialidad en la posible construcción del canal. A partir de esa decisión surgieron continuas guerras civiles e inestabilidad política en dicho país. 1914 a 1918. Tratado Bryan Chamorro. Disolución de la Corte Centroamericana de Justicia. Se firma el Tratado Bryan Chamorro en Washington entre los países de Estados Unidos y Nicaragua, en el cual se le entrega una gran cantidad de atribuciones a los Estados Unidos para la ocupación del Canal de San Juan y la futura construcción de un canal interoceánico, a cambio de establecer la paz mediante la intervención militar en el territorio nicaragüense. A partir de ello surgen demandas en 1916 de El Salvador y Costa Rica en contra de este tratado y la injerencia en la región generada. En 1917 ambos países ganan la demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia, por lo cual Nicaragua decide retirar su representante en la Corte y desconoce muchas de las resoluciones realizadas por la Corte. A partir de ello, la Corte pierde su facultad de establecer el orden mediante el derecho. 1923. Tratado General de Paz y Amistad entre las Repúblicas. El 7 de febrero se firma este tratado, en el que se establecerían las comisiones internacionales de investigación, un tribunal internacional centroamericano, comisiones permanentes centroamericanas, entre otras, y que estuvo en vigor hasta el 1 de enero de 1934. 1930-1944. Periodo de dictaduras. Durante los años 30 hasta los años 40, el sistema político de Centroamérica se veía envuelto de dictaduras en los diferentes gobiernos. El general Jorge Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador, Tiburcio Carías en Honduras y Anastasio Somoza en Nicaragua, que acallaban todo signo de malestar y oposición mediante la represión y el hostigamiento, en el que impedían en sus fronteras oposición política.
1942 a 1943. Se crean diferentes frentes del PUCA para luchar por las libertades y la conquista de los derechos políticos. Entre los frentes mantenían una permanente comunicación y organizaban núcleos subsidiarios en todo el territorio centroamericano y en el extranjero para el fortalecimiento del PUCA. 1945, Conferencia de San Francisco. La Conferencia Panamericana, El Salvador y Guatemala presentan ante esta que la federación de los 5 países de la América Central en una sola nación es problema que interesa a todo el continente americano y que se consideraría el proyecto de reunificación para facilitar el desarrollo centroamericano. En definitiva, han existido varios intentos integracionistas en Centroamérica, que iniciaron en 1821 con la independencia de México de España y la anexión a México que estaba bajo el mando de Agustín Iturbide. Las razones históricas y geográficas indicaban a los centroamericanos la necesidad de rescatar lo que no debió perderse, es decir, la unidad entre visiones sobre región e identidad, y es en 1823 que surgen las primeras ideas solo de Centroamérica, dando inicio a varios intentos, cada uno con sus intereses políticos, económicos y sociales. A pesar de los fracasos, abrieron paso para cada estado como repúblicas independientes y un futuro de desarrollo político centroamericano.